¿Listo? ¿En serio se va a echar el trompo de no dejarme pasar? Bueno, unos 10, 15 minutos está por... ¿Cómo que 10, 15 minutos? Le estoy diciendo. Bueno, o sea, a ver. Qué feo. Ay, que soy 2 veces premio nacional de este país, premio nacional de historia. No me van a dejar entrar en la prepa. Ay, güey. Muñoz, si quieres se lo comunico para que... Estamos aquí afuera del plantel. La libertad de expresión sagrada de México. Con el escritor Jorge Sotago. Pero bueno, ¿quién es? Dicen que no lo van a dejar entrar. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Cómo estás? Oye, tenemos aquí entonces Premio Nacional de Periodismo, Premio Historia. Nacional de Novela Policíaca, Novela. Premio Nacional de Historia. De Historia también. Que siempre hacen lo mismo y no Mira. dejan pasar luego ni a uno. Está bien. ¿Por qué no nos dejas echarnos la bronca a nosotros? ¿Sí? Yo sé que tú tienes una consigna de parte de las autoridades, pues, pero pues déjanos echarnos la bronca a nosotros. Es una persona de relevancia importante para la gente pensante de este país, es una persona importante, incluso para la gente que no piensa y que esté en el gobierno. La Dirección General del Instituto es un asunto únicamente de procedimiento institucional. No que el oficial quede mal, pero es un asunto muy sencillo. El coordinador no es nada contra el escritor, no es un asunto político, no es un asunto que obedezca a alguna otra causa. Única y sencillamente el coordinador se puso en contacto con la Dirección General desde la semana pasada, porque era un evento importante, era un evento considerable para la comunidad, y entonces la normatividad es muy clara. Todos los eventos extracurriculares tienen que pasar por un tienen que pasar por un procedimiento. No es el caso particular de decir no entra tal o fulano, pero en el escritor. Esos eventos los tiene que autorizar la Dirección General. Se le hizo del conocimiento al coordinador. Ni tú te lo crees. Yo sé, tú estás recorriendo el camino institucional. Desde que en el 57 Zarco declaró que la libertad de expresión no se negocia ni se pide, sino se ejerce, colega, yo la ejerzo. Entonces aquí hay 2 sopas. ¿Me pueden detener los compañeros si se va a armar un escándalo nacional o voy a entrar? A escoger. Tienen 2 sopas. Por eso tienen ustedes 2 sopas. O me impiden hacerlo o lo hago. Como bien expuso el profesor, lo van a hacer en cualquier otro espacio. Pero el problema es una Esta universidad se creó, esta preparatoria se creó con la presión de los ciudadanos, con los cambios de gobierno que se realizaron cuando se logró democratizar este país. Y esta universidad me debe tanto a mí como cualquier ciudadano. No somos la universidad. Voy a ejercer la libertad de expresión. Les quedan 2 opciones. ¿Me detienen o me dejan pasar? Escoja usted. Y dependemos de la Yo sé, escoja usted. Ok, paso. Díganme si me van a detener, deténganme. No, pasemos. Pasemos, si es más simple. En el nombre del Zarco, Nosotros dijimos, va por todo. Rosita, un recorrido que saluda. Dice que no, que vamos contando a la gente. ¿O quieres dar un recorrido y pasamos? Hay que prepararnos con mucha anticipación. Los periódicos rurales, proyectamos documentales. Paco, hola. Cuéntame dónde estamos. ¿Ya viste? Me lo están aplicando. Allá abajo donde dice derecho a la libre expresión, ¿no? ¿De dónde? Ahí merengue.
A los que llegaron puntuales les vamos a regalar un libro. Ahí para todos. En 1857, el movimiento armado que se conoció como Revolución de Ayutla había tirado a la dictadura de Santana. Se estaba intentando una constitución democrática, las mejores voces de la nación estaban ahí involucradas en construir una constitución democrática. Particularmente, el tema del derecho de reunión y la libertad de expresión fueron temas que tomaron la tribuna con enjundia, y algunos de los personajes que luego en la historia de México haría famosos defendieron de manera virulenta estos derechos: libertad de opinión, libertad de reunión, libertad de expresión. Francisco Zarco, uno de los liberales que más quiero en mi vida y cuya estatua puedo de vez en cuando visitar en el Paseo de la Reforma y llevarle flores, porque este país le debe muchas cosas, dijo en una intervención parlamentaria que nunca se me olvidará, dijo: la libertad de expresión no se pide, se ejerce. ¿Sí? Y esto es fundamental. En este país donde se nos recortan continuamente los derechos, tenemos que aprender a ejercer la libertad de expresión. Guillermo Prieto intervino tras él, Ramírez, el nigromante, y todos ellos exaltaron algo que era fundamental: un país que pierde su voz, pierde su alma. Viene todo esto a cuento, no de la conferencia que hoy quería hablar, hablando de política y literatura, y contando un poco cómo la literatura ha sido parte formativa de mi vida, sino viene a cuento de la extraña situación que hoy se presentó hace una hora, cuando al llegar al plantel nos encontramos que no podía pasar. Nomás hay que ser marciano para creérselo. Que te impidan el paso para dar una conferencia, un plantel del IEMS, un sistema educativo que se construyó penosamente a partir de las conquistas democráticas de esta ciudad y del que todos somos parte. Ustedes que están aquí estudiando, ustedes que están aquí trabajando, ustedes que están aquí dando clases, y yo que soy un ciudadano y que digo: esta prepa es mi prepa, ¿sí? No puede usted pasar. Amablemente tengo que reconocerlo, tanto policías como funcionarios nos pusieron en el teléfono con el coordinador y dijo que había unos requerimientos burocráticos, cosa que se repitió, y que tenía que cumplirse estos requisitos burocráticos para dar la conferencia, y le dije: nada está por encima del derecho a la libertad de expresión. Y tienen ustedes dos sopas: o me detienen cuando intente pasar, o paso. Ante esta actitud, y gracias a los que estaban ahí en la puerta, porque yo solito no me aviento trompos como esos, man. Pasamos y estamos aquí. Estamos ejerciendo el derecho a la libertad de expresión. Y se los agradezco enormemente a ustedes. Enormemente. No hay lugar donde pueden impedir que hablemos. No hay lugar donde pueden impedir que nos reunamos. No hay lugar donde pueden impedir que expresemos nuestras ideas. Este país necesita urgentemente reivindicar la libertad de expresión. Y quiero señalar con nombres y apellidos a la directora de los IEMS, Dinora Pizano, que se haga responsable de ese intento. Quiero señalar al coordinador de esta escuela, que se haga responsable. Y ya de pasada, quiero decir que el hombre que dirige mal los destinos de esta ciudad, apellidado Mancera, autor del mancerismo no ilustrado que se dedica a destruir calles en esta ciudad, ¿sí?, responsable del intento de impedir que un ciudadano común y corriente, Vale Sombrilla, que tenga 2 premios nacionales, Vale Sombrilla, que tenga 80 libros publicados, Vale Sombrilla, que haya dado conferencias a lo largo y ancho de todo el país, que tenga 70 libros publicados en 21 países, eso es para el currículum. Vale Sombrilla. Lo que sí exijo y ejerzo es el derecho a la libertad de expresión. Y muchas gracias a ustedes por permitirlo. Es un acto de libertad de expresión.
Y vamos a la conferencia. Yo era niño. Los niños se caracterizan porque no saben muy bien lo que está pasando en torno suyo, pero lo intuyen. Yo era un niño de izquierda, formado en una familia de izquierda, donde se decía, los derechos de las mayorías son sagrados, los derechos de los pobres son sagrados. Pero uno tiene 5, 6 años, y como que no está muy claro qué significa esto. Lo que sí estaba claro es que fui un lector prematuro. Aprendí a leer a causa de que, era niño enfermo. Entonces tuve todas las enfermedades que se conocen en la infancia. De hecho, iba por romper un récord, porque tuve enfermedades que solo se tienen una vez, las tuve 2 veces. Y el médico le dijo a mi mamá, señora, ¿me presta a su hijo para un congreso que vamos a tener? Y mi mamá dijo, ni madre, ¿no? ¿Dónde vas? Porque yo había tenido escarlatina 2 veces, sarampión 2 veces, hasta incluso hepatitis negra una vez, que eso es así como mucha cosa, ¿no? Y bueno, anginas un día sí, un día no, faringitis toda la semana. Y entonces yo era niño enfermo. Y entonces vivía en una sociedad cuya televisión era muy mala, la radio era muy mala, y estaba el libro, y lo descubrí. Y aprendí a leer muy pronto. La enfermedad era para todo dar, porque te daban de comer casi lo que querías, excepto cuando tenía infecciones que me obligaban a dietas. Te dejaban leer lo que te diera la gana, ¿no? Y no tenías que ir a la escuela. La escuela no me gustaba porque los libros eran muchísimo más divertidos. Yo sabía todo de geografía, de historia, de literatura, y las aritméticas no era lo mío, lamento informarles. Sobre todo porque descubrí que los 3 mosqueteros no eran 3, eran 4. Y cuando Athos, Aramis, Porthos y D'Artagnan, 4. Y entonces cuando llegué a la escuela y le dije al maestro de aritmética que pues no, 3 es 4, no le hizo ninguna gracia y dijo que si no me dedicaba a burlarme de la aritmética, que casi me corre a los 7 años, man. Entonces me formé leyendo, aprendí incluso a simular enfermedades, tos seca, tos húmeda, fiebre, y entonces le ponía la plancha termómetro en medio de unas toallas, y ya que subía el termómetro, pues me lo ponía y simulaba la enfermedad, hasta que mi padre me cachó y un día me dijo, si esta semana no te enfermas, te regalo Los Pardaillán, una serie de novelas de capa y espada, divertidísimas, llenas de intrigas, tramas, traiciones, duelos. Y yo dije, órale, y no me enfermé, entonces ya caí, la trampa había caído de cabeza, pues, ¿no? Entonces me dio Los Pardaillán y me dijo, abusado, ¿no? Que ya sé cómo son las cosas. ¿Qué leí? Pues en mi memoria, no sé si falsa o cierta, porque la memoria a veces miente, empecé con Los 3 mosqueteros. No, empecé con Robin Hood. ¿Tienen media idea? ¿O ya son ustedes de una generación que no lee nada de nada? 3 mosqueteros, Robin Hood, más o menos. Robin Hood va por los bosques de Sherwood en Inglaterra y entonces va ridículamente vestido con un gorrito y su plumita y faldita, ¿no? Güey, ¿cómo lo sacan vestido así? Y entonces en los bosques de Sherwood se combate contra el sheriff, que es un impostor y un canalla que mete falsos impuestos como si fuera gobierno de este país, y entonces, pero Robin Hood es maravilloso, el arco, la flecha, donde apunta la flecha no falla. Y entonces Robin Hood me resultaba profundamente atractivo, y descubrí que robaba a los ricos, junto con los alegres muchachos de Sherwood, que era su banda de maleantes. Pero, ¿dónde estaba la clave de esta historia? ¿Qué hacía con el dinero que le robaba a los ricos? Ponía unas gasolineras, compraba una franquicia del Oxxo. No, se lo daba a los pobres. Y entonces Robin Hood se volvió mi héroe de infancia. Yo era un niño de izquierda, la literatura me daba una visión de izquierda del mundo. Y desde entonces soy Robin Hoodiano. Tan es así que cuando llegó Salinas al poder, tuve la fortuna de inventarle un apodo que por ahí quedó colgado y que él sabe que yo se lo puse y se lo debo, que era Salinas, era el Hood Robin mexicano, al revés, porque le robaba a los pobres para dárselo a los ricos.
La lectura me formó. De eso siguieron los Tres Mosqueteros. ¿Los Tres Mosqueteros? ¿Sí? No. Sí, más o menos. Caray, voy a tener que cambiar los temas de mis conferencias. Ya nadie lee los libros que yo leía de infancia. Tres Mosqueteros, La Corte en Francia, espadachines. Pero no eran cualquier espadachín. Combatían a los guardias del cardenal. Yo dije, ahí está la sopa. Porque para esto el cardenal de Ecatepec, que juega al golf con los millonarios, no era santo de mi devoción. Y yo decía, los cardenales no son mi rollo, ni los obispos. Todo lo contrario, yo era un niño ateo. Una vez mi tío abuelo, que era muy sabio, me llevó a que confrontara a un cura. Y le dije, iba con sotana y todo, nos lo encontramos en un paseo en un parque. El cura le dijo, niño. Y yo le dije, no voy a la iglesia porque no dejan fumar. Y entonces el cura, muy amable, dijo, niño, usted es muy joven, usted no fuma. Y dije, sí, pero voy a fumar un chingo cuando sea grande. Y entonces de una vez vamos curándonos en salud. Y salió huyendo el cura. Y cuando huía, mi tío dijo, remátalo. Y cuando huía le dije, ¿y por qué no reparte el Vaticano los tesoros entre los pobres? Y ya el cura salió a toda velocidad, pues ya escapándose del niño maligno que era la encarnación del demonio, que era yo, inocente, pero no tanto. Para esto el cardenal de los Tres Mosqueteros no era mi hermano. Pero los Tres Mosqueteros traían una historia muy extraña, que es, la reina de Francia había tenido relaciones ilícitas con el embajador inglés, el conde de Buckingham, y entonces le había dado en prueba de amor unos pendientes llamados arretes en la novela. Yo decía, ¿qué serán los arretes? Y entonces el cardenal chantajeaba a la reina y le iba a mostrar al rey que su esposa le era infiel, y entonces ellos van a salvar la honra de la reina y se van hacia Inglaterra a rescatar los arretes para devolverlos en tiempo para un baile donde tiene que mostrar. Y yo decía, pues estos güeyes son a todo dar, son bien simpáticos, combaten a las guardias del cardenal, pero irle a salvar la honra a una reina medio piruja, como que no es muy heroico, ¿no? Pues, ¿qué hace la reina con el embajador? Pero bueno, se justificaba porque el rey era un tarado, un pobre tarado, el Luis que gobernaba Francia, se merecía eso y cosas peores. Total que me enamoré de los Tres Mosqueteros y en la esencia descubrí que había algo en los Tres Mosqueteros que me cautivaba, que era el valor de la amistad. El valor de la amistad es supremo. Era todos para uno, uno para todos. Y esta máxima me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Esta idea solidaria de la fidelidad a la muerte a los amigos, de la fidelidad a los compañeros, de crear este lazo profundo que es indestructible, que no se puede romper. Autoridades del plantel, por favor, no están tirando las cosas cuando me descuido. No, por la espalda. Y luego siguió El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo, maravillosa novela. Es un capitán de navío, lo capturan, le hacen un juicio falso, pierde a su novia, detienen a su padre, lo meten a la cárcel de alta seguridad y se escapa. Y cuando se escapa de una manera rocambolesca, complicada, huye, nada, y entonces le han dado la pista, encuentra un tesoro. ¿Y qué hace este pobre cuate que le han destruido la vida? Y entonces, ay, déjala, porque si no, están provocando. Pausa mientras te cambio de micrófono de lugar. Sí. ¿Me cambias el micrófono de lugar? No, de emoción. Unas más grandes. A ver, ya. Bueno. ¿Se oye mejor ahora? Sí. Bueno, probando. 10, 9, ¿ya estoy? Va. Conde de Montecristo. Nada vigorosamente, descubre el tesoro. Y a mí los tesoros, el dinero nunca ha sido un motivo fundamental en mi vida, pero el tesoro, perlas y joyas y doblones españoles, se me hacía como muy emocionante. ¿Y qué hace con un tesoro? Dice, bueno, me cambio de nombre, me voy a México y ahí ya rehago mi vida. No, el cuate se dedica a organizar la venganza y va uno tras otro de los personajes que le destruyeron su vida, destruyéndoles la vida. Yo decía,
la venganza es sagrada. Y apliqué esta reflexión, o sea, ante el agravio que la sociedad produce, el derecho a la reparación de injusticia, a la reparación de agravios, que diría Cervantes, es fundamental. Y hice del Conde de Montecristo mi autor y mi lista favorita. Yo tengo mi lista de agravios. Peña Nieto, por haber desnacionalizado el petróleo, órale, en la lista del Conde de Montecristo personal. Y ahí voy anotando nombres y apellidos a la lista de los agravios. Quiero decir con esto que me hice leyendo. O sea, participé en el 68, estuve en movimientos sindicales, por aquí, por cierto, en esta zona de la ciudad, organizando sindicatos democráticos. Intervine en la lucha de los electricistas, en la lucha de las costureras. Pero en el fondo de mi profundo corazón, yo soy de la izquierda Robin Hood, de la izquierda Montecristo, de la izquierda Los Tres Mosqueteros, y no de la izquierda leninista. Porque me formé en eso, en estas sabidurías de la literatura que apelan a los principios básicos: honor, libertad, justicia, fraternidad. Y es por esto quizá que también me hice historiador. Caminé el camino para contar la revolución del 34 de mis abuelos, y luego entré en una serie de temas mexicanos como la biografía de Mariano Escobedo, las historias de Pancho Villa. La literatura ha estado siempre a mi lado, y tengo la sensación de que en la formación de un individuo concurren muchos elementos. Uno de ellos, sin duda, es su origen, su situación familiar, los conflictos que vive dentro de este origen y esta situación familiar, su experiencia vital, cómo vive, qué cosas le pasan a lo largo de la vida, pero también inciden, y de una manera muy importante, las vivencias que tienen su origen en la cultura. Y alguien dirá, bueno, pero eso no lo viviste, lo leíste. Y uno dirá, ¿y luego? Porque es tan potente, tan fuerte lo leído como lo vivido, y forma parte de este material con el que te vas construyendo como ciudadano. Y tiene su origen en la literatura, en el cine, en el teatro, en la música. O sea, te vas alimentando de estos materiales lentamente y vas construyendo lo que llamarías tu columna vertebral. Porque ideológicamente puedes decir cosas, producto de las reflexiones que tienes sobre ti mismo, sobre tu mundo, sobre el país en el que vives. Por ejemplo, puedes decir, México es un desastre, está en manos de un montón de pillos, neoliberales, corruptos, ineficientes, semianalfabetas, represivos, ¿sí? Y es cierto, y esta visión política del mundo que te rodea, la tienes amarrada a partir de la reflexión, lo que ves, lo que oyes, lo que lees, y vas creando tus instrumentos para ventilar y controlar la desinformación. No, pues ese locutor de televisión dice esto, pero evidentemente no es cierto, porque se contrasta con esto, y vas creando tus propias fuentes confiables de información, y vas diciendo cómo ves tu país, y por lo tanto, cómo tienes que actuar en el país en el que ves. Y no puedo abrir. Y vas armando tu visión del país. Pero lo que te mantiene de una pieza es tu columna vertebral, es tu formación no tradicional. La escuela va a concurrir, te va a enseñar matemáticas, algo de historia, poca, mucha menos de la que necesitas, literatura. Pero esta formación académica que te permite ir recorriendo el camino para una formación de oficio profesional no suple la columna vertebral, lo que llamaríamos la educación informal, porque esa la eliges y la haces tuya de una manera más profunda de lo que harías otras cosas. Yo no puedo recordar gran cosa de la tabla periódica de los elementos, aunque la estudié. Y me parecía interesante, divertido, la manera como la química te explica qué son las cosas. Pero no se me olvidan los nombres de los Tres Mosqueteros, jamás. O del Apache Winnetou,
que leí en mi infancia, que era el caudillo de los chiricahuas y que mantuvo una resistencia hasta los últimos días de su vida contra el ejército norteamericano. Y Sitting Bull, yo lo quiero un chorro porque le partió el hocico a Custer en una batalla memorable en Little Bighorn. Y uno va construyéndose. Y cuando leí Espartaco me deslumbré. La lucha por la libertad lo es todo en la vida de un ser humano. Y aprendí a valorar los elementos de lo colectivo. Alguien me pregunta, ¿usted es feminista? No, no soy feminista. Yo soy igualitario a morir. Faldito, pantalón, un solo corazón. ¿Y quién te formó como igualitario? ¿Quién hizo que cuando miras a un hombre o a una mujer no veas el sexo, sino el valor humano intrínseco que hay ahí? Sino las habilidades, las voluntades, los pensamientos. ¿Quién hizo que no discrimines por razones de sexo? Bueno, pues básicamente el gran promotor de mi igualitarismo en materia de sexo pues es Emilio Salgari, novelista italiano del siglo XIX, que escribió una novela que se llama El Capitán Tormenta, que leí cuando tenía 9 años. El Capitán Tormenta, ¿quién es? Pues hay un cerco en la ciudad chipriota de Famagusta, donde los turcos están asediando a los chipriotas y a los venecianos, y el paladín de los venecianos es un misterioso guerrero llamado el Capitán Tormenta, que sale y reta duelo a los paladines de los turcos en batallas singulares, mientras continúa el sitio y los cañonazos. Y este paladín derrota a los jefes del ejército, a las grandes figuras combatientes del ejército sitiador, y en una de estas le meten una estocada. Y entonces el Capitán Tormenta, herido, lo llevan dentro de la ciudad sitiada, y de repente voy leyendo a los 6 o 7 años que la leí, y chale, no era niño, era niña. Era la capitana que estaba disfrazada de hombre, tenía pechos, chinga. Estaba disfrazada de hombre. Y entonces mi héroe era una mujer convertida en paladín de los defensores de Famagusta. Y cuántas horas pasé en la cocina de mi casa practicando la estocada secreta que le había enseñado un maestro de esgrima veneciano a la Capitana Tormenta. Y rompí platos de a madre. Usaba el palo de una escoba hasta que mi madre lo secuestró y me dijo, no más, ese palo de escoba queda secuestrado. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo practico la estocada secreta? Mi igualitarismo en materia de sexo viene de ahí, de que el adolescente, de niño, yo era un fan de la Capitana Tormenta. Pero vino el 68 y reivindicó todo esto. El 68 fue fascinante, maravilloso. La huelga general produjo una reacción donde hombres y mujeres tenían igualdad de derecho de opinión y de voto, y a ver quién se quedaba a ser guardias. Y la batalla de las compañeras en ciencias políticas fue fascinante, porque no solo tenían que dar la batalla contra el gobierno de Díaz Ordaz, los granaderos, la represión, no, también tenían que irse a pelear en sus casas para que sus papás las dejaran ir a la manifestación. Y más de una vez tuve que acompañar a alguna compañera, explicarle a unos papás que eran decentes, progres, que si dejaban a sus hijos, ¿por qué no iban a dejar a su hija? Que era igual de ciudadana que todos los demás, ¿no? Y ahí me tienes debatiendo con papás, diciendo, pues usted no entiende porque no tiene hijos. Que no, pero tengo compañeras. Y para mí no son como mis hijas, son mis hermanas. Y aprendí la lección. Y luego viví las huelgas de las trabajadoras del vestido en Irapuato, que es lo más glorioso como movimiento sindical que he vivido en mi vida, y que escribí un libro que se llama Irapuato, mi amor, donde cuento las largas luchas de las trabajadoras del vestido, en fábricas donde no hay hombres, donde hay continuo acoso sexual, represión, sindicatos charros, el gobierno actuando contra ellas, conculcando derechos laborales, y descubrí el derecho igualitario de hombres y mujeres, y descubrí una frase que me ha acompañado toda mi vida, que es todos iguales, todos diferentes, que la diferencia no estropea la igualdad, la enriquece, ¿sí? Me crié pues con héroes como un príncipe malayo leído en las novelas de Sandokan. Después de eso vas a ser racista, vas a ver a alguien y decir, no, usted es negro, no mames. Perdón, yo soy muy mal hablado, compañeros,
practiquen lo que pienso, no lo que hablo, porque parece que soy heredero de algún jarocho más mal hablado todavía que yo, lo cual es casi imposible. Y entonces me formé en esta visión antirracista. Si tu héroe es un príncipe malayo que combate ingleses, españoles, franceses, holandeses, al que le eche en los mares del profundo Pacífico asiático, ¿cómo vas a ser racista? ¿Cómo vas a atribuir a etnia, piel, diferencias sustanciales? Y aprendes a mirar a la gente en su valor y a no culpar a nadie de algo que no es culpable, que es de dónde vienes. Y a mucha honra y a mucho orgullo digo que yo soy descendiente de un marino italiano que naufragó en el norte de España, tuvo un hijo y se peló. Por lo tanto, mi abuelo viene del hospicio, ¿sí? Y por el lado de mi madre, mis abuelas vienen de honestas proletarias del vestido y de la industria de la pesca y la construcción, que se hicieron penosamente y que combatieron en la guerra civil del lado de la República dentro de los sindicatos anarcosindicalistas. Y del lado de mi padre vengo de un obrero soplador del vidrio checo que llegó a Galicia y estuvo ahí, ni taibo era. El taibo tiene su origen rarísimo en que los sopladores de vidrio adquieren la enfermedad de la silicosis muy pronto y empiezan a escupir sangre por el oficio. Y entonces cuando escupía decía Teufel, el diablo en alemán, y le quedó el Teufel, se volvió taibo, y de ahí vengo. Y vengo de nobles castellanos empobrecidos, que eran bastante pinches, forman parte de la parte oscura de mi origen, pero que afortunadamente sus nietos eran marineros y recorrieron el mundo. Y lo único que me apena a estas alturas de mi vida es que no tengo antepasados negros, ni totonacas, ni argentinos, ni judíos, porque me sería de un enorme placer ser hijo de un mestizaje que nos enriquece a todos, ¿sí? Te formaste leyendo, es Sandokan el que me hizo así, es las historias de este príncipe malayo maravilloso, enloquecido, al que asesinaron a sus padres, huérfano, tuvo que combatir al imperio inglés. Y me hice antiimperialista leyendo las novelas sobre Cartago y la guerra contra los romanos, las guerras contra los romanos y Aníbal. Soy Aníbal seguro, a los romanos dales duro, porque vas construyendo de esta columna vertebral que viene en mi caso de la literatura, pero que está nutrido del cine, del teatro, de la poesía. La poesía ha sido fundamental. De repente dices, ¿de dónde sacas lo mejor de lo que eres? Pues lo saco de un poema de Bertolt Brecht que dice, ¿y qué harás en los tiempos oscuros? Se pregunta a sí mismo. Y él responde, también escribiremos sobre los tiempos oscuros. Nada puede impedir la lucha de la palabra contra el autoritarismo, la represión, y en su caso el de Brecht, el nazismo. Pero también hay otro tipo de poetas más intimistas que igual me cautivan. Cuando descubrí el gran poema de Ungaretti, quedé con los ojos cuadrados. Ungaretti, poeta italiano de fin del siglo XIX, escribió un poema de 20 y tantas líneas, no le gustó, le quitó 15, no le gustó, le quitó 13, no le gustó, y al final se quedó con una línea. El poema tiene una línea, y la línea dice, me ilumino de inmenso. Es raro que para un escritor de la izquierda militante como soy yo, te atraiga un poema tan intimista como este. Pero es el ponerte frente al espejo y decir, tengo frente a mí a un hijo de la vida, ¿sí? Me ilumino de inmenso. Cuando los tiempos oscurecen, cuando no alcanza el dinero de los jefes para mantenernos en la casa, cuando los conflictos en torno a uno crecen, cuando detuvieron a tu primo Disque por haberse robado unos gansitos marinela, ¿sí? Y le quieren dar 5 meses de cárcel, y sin embargo el que no paga salario mínimo no tiene pena de cárcel, en esos días ponte al espejo y practica tu mantra, que es me ilumino de inmenso. Luego échate un segundo mantra, que es abajo el gobierno. Todos los días en la mañana miras al espejo y dices, abajo el gobierno, se van a caer, se van a caer.
Y si lo decimos 26 millones de mexicanos, chance, funcione, compañero. Entonces vamos practicando. ¿Qué quiero decir? Que estos materiales construyen tu columna vertebral, los construye el teatro, etc. De tal manera que abramos la puerta. Cuando un adolescente me dice, yo no leo por placer, yo leo por obligación, yo leo los libros que me encargan en la escuela, pero no me gusta, no me divierte leer, yo digo, híjole, qué lástima, está perdiendo algo. O sea, hay una puerta ahí cerrada que a lo mejor no va a recuperar. Uno de los grandes problemas de la educación media es que vacuna al joven contra el libro, te obliga a leer ciertas cosas. Desde el Cantar del Mío Cid, que es un clásico, la Ilíada y la Odisea, están traducidas por españoles del siglo XIX, el griego clásico al español del XIX. No conectas con eso. Cuando a los 40 años lees la Ilíada y la Odisea, después de haber leído los mitos griegos de Finlay, lo gozas un montón. Pero a los 16, a los 17, hay una vacuna contra el libro. Rompan, lean por placer, lean por interés. Y no acepten ideas como lo obligatorio, lo clásico, lo necesario. Esta no es una carrera para subir la pirámide dando codazos a ver quién llega primero. Esta es una cadena por construir tu columna vertebral. Y aprende que el libro tiene la virtud, la inmensa, la enorme virtud de abrirte una puerta. No conozco a nadie, ni a ese que está hasta atrás, que está distraído y no se concentra, tampoco lo conozco. Lo bueno de la mesa es que controlas un montón. No conozco a nadie que sea lector y que diga, estoy aburrido. O sea, eso es un fenómeno que no existe para el lector. El lector sabe siempre que cuando se aburre, siempre habrá un libro interesante. El problema es encontrarlo. Y ahí hay que crear la República Democrática de los Lectores, que consiste en una serie de caminos mediante los cuales yo leo, me gusta, recomiendo, y tú conectas. Si te gusta Hemingway, El viejo y el mar, te tiene que gustar Los pasos, Steinbeck. Hay un caminito. Si te gustan las novelas policíacas de Dashiell Hammett, pues el camino te lleva a Raymond Chandler. Si te gustan los libros de historia narrativa de Gisbert Haes, pues ese camino te lleva a Peter Berling. O sea, hay unos caminitos internos en la literatura. Si te gusta Harry Potter, sigue Ray Bradbury, Crónicas Marcianas, y sigue las novelas de dragones de la McCartney, y sigue George R. Martin a fuerzas, que es maravilloso, ¿sí? Y si te gusta ¿qué? Si les gusta ¿qué? Las novelas de amor chafas, ¿ya leyeron Mujercitas? Si leyeron Mujercitas y les gustó, a su madre. Si leyeron Mujercitas y les gustó, ¿qué sigue? Ay, estás pesada. Sí, sigue el diario de Ana Frank, la niña judía que muere asesinada por los nazis, que vive en Holanda. Después de Mujercitas, Ana Frank va a hacer terapia de electroshock, eso, pero bueno. Y luego puedes leer a Lorena Anti, ¿cierto? Sí, o puedes leer los libros de mi hermano Benito, que están muy bien y funcionan muy bien. Y si te gustan las novelas de caballería, no, te vas por la otra esquina, te vas y te gustan las capa y espada. Después de los Tres Mosqueteros siguen los Pardayán, 21 tomos. Y si te gustan las novelas de güeritos que siempre ganan, bueno, Chigalete, Tarzán, por lo menos a los monos los trata con cariño. Y los negros no son malos en sus novelas en general, ¿no? Edgar Rice Burroughs más o menos cumple. Solo son 11 tomos, te las echas rápido. Aprendan a encontrar los caminitos, abran la puerta, no digan jamás estoy aburrido, y construyan lentamente su columna vertebral. ¿Por qué? Porque necesitamos que ustedes pasen de categoría, jóvenes. Hoy están en la categoría de adolescentes medio pendejos. Necesitamos que den el brinco. Necesitamos que se vuelvan adolescentes críticos, inquietos, leídos y escribidos, como diría el secretario de Educación de este país, que ese sí está potente, de analfabeta.
Necesitamos que se vuelvan ciudadanos de un país que está pidiendo a gritos el cambio. Y esto fue un ejercicio de libertad de expresión. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Anuncio que tenemos libros a la venta. ¿Abrimos a preguntas? ¿Sí? Órale. Va. Listo. Nomás que no da el cable, entonces necesito que se levante. Ah, sí. Porque este cable está... Ese lado está el micrófono. Tiene. Ya, listo, perfecto, buenísimo. ¿Puedes decir tu nombre? Nada más te pido un favor, nada más dígame tu edad. No somos parte. ¿Por qué no? Si estás pensando una pregunta, la traes en la cabeza. Quítate el pánico escénico, hombre. No, es que esa es una pregunta así de lo... Es una reflexión. Ay, no, es que decía que por qué es tan fregón. Esto es tuyo. Por mucha educación sentimental. Me construí en el mejor de las escuelas. En la escuela de la lucha de las trabajadoras de Estrella de Oro en Irapuato y en la escuela de las lecturas de las novelas y los libros de reportaje de Norman Mailer, las novelas de Howard Fast. Me construí con una generación maravillosa de luchadores sociales, de una pieza. No hay cañonazo de Obregón que pueda romper a la generación del 68, porque no hay dinero que nos pueda comprar, porque no estamos a la venta. Muchas gracias por la pregunta. ¿Quién más quiere hacerle alguna pregunta a Paco? Aprovechemos hoy que está aquí y que valga la pena lo que pasó hace un momento. Nada más tu nombre y tu edad. Me llamo Fernando, tengo 16 años y una pregunta por mi parte. ¿Cuál fue la razón a que usted fuera parte del movimiento del 68? Sí, la razón era muy sencilla, que yo estaba estudiando en Ciencias Políticas, primer año, acababa de entrar, y había un nivel de discusión muy fuerte en mi grupo. De hecho, teníamos un grupo de izquierda en un salón de 150, cerca de 30 compañeros organizados, y vino la huelga de hambre de Demetrio Vallejo, que estaba en la cárcel, y participamos encendidamente. Y después de eso viene la represión en la manifestación del 26 de julio, reunimos asamblea y votamos, y de repente estaba inmerso en el movimiento, y así estuve los 123 días que duró el movimiento. Gracias. Pásame el micro para atrás. Me llamo Manuel Ángel, tengo 61 años. Yo leí un libro de Francisco Villa, me pareció muy bueno. Mi pregunta es la siguiente, yo me quedé con la sensación de que por toda la investigación que hacen ustedes, los historiadores, tienen mucha información de primera mano, fidedigna, pero me quedé con la sensación de que hay cosas que ustedes, no sé si por represión o por alguna cuestión, no cuentan en sus libros. No sé si sea así. No, no es así. Yo tengo como práctica de historiador una serie de principios. El principio es todo lo que encuentro lo cuento, guste o no me guste. Por más que Villa me gusta mucho como personaje histórico, por más que el Che me gusta mucho, todo lo que encontré lo conté. Los vacíos que encuentras en el libro pues son porque no hay fuentes informativas que los cubran. Entonces muchas veces me veo obligado a decir, hasta aquí pasó esto, ¿por qué? No tengo respuesta. ¿Qué habrá pensado Villa? No lo sé. ¿Qué dijo? Sí, dijo esto y esto que podemos ratificar. Entonces muchas veces trabajas dejando que sea el lector el que haga las preguntas, igual que tú. ¿Alguien más va a realizar una pregunta? Échame. Anuncia y vamos. ¿Allá? ¿Por ahí? Para que... Espérame, porque... A ver...
¿Prende el micro? Yo me llamo Yael, tengo 18 años y quisiera preguntarle cuáles fueron las razones que lo llevaron a buscar a Roque Dalton. Cuando en 68 empezaba, antes del movimiento, hicimos un grupo de poesía que se reunía en el pastito de Ciencias Políticas. Entonces cada uno del grupo tenía una obligación, que era llevar el poeta que te gustaba, contar algo de su biografía y leer sus poemas. En esos días alguien llegó con Roque Dalton y curiosamente al lado de Roque Dalton venía el libro que acababa de ganar el premio Casa de las Américas, Taberna y otros lugares, y empezamos a leer a Roque apasionados. Roque se volvió uno de los poetas más importantes de mi vida y eso me llevó a hacer el programa de televisión que supongo que habrás visto, por eso me lo comentas, sobre Roque Dalton. Roque murió desafortunadamente de manos de un grupo sectario dentro de su propia organización cuando estaba en medio de la lucha armada en El Salvador, pero es el autor de muchos libros memorables y de un montón de poemas maravillosos. Recogimos un libro de poesía que a ustedes les va a gustar a todos, que se llama ¿Polvo? No. No, no hay. Por más de 150 se podrán imaginar que ya trae. Espera. Es una antología de la poesía que leíamos en este club del Pastito, en Ciencias Políticas. Estamos dando el peñazo. Y se llama, tiene el título de Celaya. Cuando ya nada se espera, no. Bueno, a ver, es de los primeros, ¿entran a la página? Entran a la página. Últimos libros, o sea, de los primeros que van a encontrar en descargas, está el de... Antología de Roque. Roque en los últimos libros, pero la antología de poesía que se leía en el 68 está ahí, que tiene como un puño que golpea las tinieblas, se llama, que es una frase del poeta español Gabriel Celaya, perseguido por el franquismo, que tiene un poema maravilloso, que llévenselo hoy de regalo, que dice: cuando ya nada se espera personalmente exaltante, mas se palpita y se vive más allá de la conciencia, ciegamente existiendo, fieramente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. ¡Wow! Mi nombre es José Luis, tengo 41 años. Acabo de... Yo ya tiene un tiempo que leí el libro de Pancho Villa y es una pregunta histórica que se me hizo muy curiosa, a ver si hay alguna respuesta. Ya al final del libro habla sobre la cabeza de Pancho Villa, de que no tenía cabeza y todo esto, ¿no? Me llamó mucho la atención el que dice, se sabe que su cuerpo, su osamenta no está en el Monumento a la Revolución. Pero en el libro se menciona que cuando fueron a exhumar su cuerpo, sacaron un esqueleto y había un doctor ahí presente que dijo: este esqueleto me parece que es de mujer, por la cadera. Pero tenía la cabeza, ¿o no? ¿La mujer no tenía la cabeza? No, porque el problema es que estaba en una tumba colectiva, había más de un cuerpo ahí. Y entonces la sorpresa es, aparecía algo, rescataron, porque tenían la orden presidencial de traerlo, y trajeron lo que quisieron. Y era que le habían puesto arriba del cuerpo, el cuerpo de una mujer, total que aquello era un deshuesadero penoso. Y al final se trajeron el Monumento a la Revolución, el que no era. Sin cabeza. Sin cabeza, claro, la cabeza la rastreamos hasta sus últimas consecuencias, siguiendo las pistas históricas. Y llegamos con el equipo de televisión de Ánima hasta el potrero donde se supone que le habían enterrado la caja de balas, que le habían enterrado. Y los campesinos de la zona nos decían: pues por aquí es, porque el rancho había desaparecido al paso de los años y hoy es un potrero. Y entonces dicen: han venido muchos gringos con detector de metales a buscarla. Y digo: serán gringos y pendejos. Pues si ¿para qué te sirve un detector de metales para buscar una caja de madera con una cabeza? ¿No? Pero bueno. ¿Sí? Allá hay dos más. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Serrano.
Tal vez una pregunta un poco ambiciosa en perspectiva. Quisiera preguntar, en 10 años, ¿qué estarás escribiendo sobre nuestro país? Sí, échala. Buena pregunta. Tengo 14 libros empezados, 13 porque acabo de terminar uno que sale en mayo, que es la historia del liberalismo armado, que se va a llamar Patria y que cuenta la derrota de Santana, la Constitución del 57, la Chinaca, las guerrillas, la guerra de reforma, la llegada de los franceses, los ingleses y los españoles, las batallas contra los franceses en Puebla, la segunda, el imperio de Maximiliano, Juárez en Paso del Norte perdido y la derrota en Querétaro y el fusilamiento de Maximiliano. Me la he pasado, no tienen idea cómo de feliz, 2 años, por eso no he publicado nada en estos últimos 2 años redactando esta investigación. Me quedan 13 en el closet, más las que se acumulan. Entonces calculo que si vivo 100 años las voy a poder terminar. ¿Cuál de ellas será de las últimas? A saber, aunque me sospecho que hay una novela muy ambiciosa que no se deja acabar de escribir, que tiene que ver con la historia, se va a llamar El gringo ciego y el mexicano triste. Es la historia de 2 cuates que se encuentran en un barco en Nueva Orleans que viaja hacia Cape Town, en Sudáfrica. Y cuenta la historia de estos 2 personajes y sucede en África y les pasa todo. Quiero hacer la supernovela de superaventuras en Superáfrica. Me voy a inventar África. Yo creo que no voy a viajar a África para documentarme, sino voy a ser como los grandes novelistas del 19 que se inventaban los países. Y yo creo que por la dificultad de esa voy a estar dentro de 10 años trabado escribiendo. En el camino, mucho antes de esos 10 años, voy a escribir una novela que empieza, no, va a ser una novela del Jefe Fierro, policíaca, que empieza con, entre otras cosas, con, ¿cómo se llama el que fue presidente de México? Se me olvidan los expresidentes. El chaparrito, el champiñón. No, Calderón. Empieza con Calderón abajo de una mesa en un restaurante en Insurgentes, absolutamente pedo, hablando con su secretario de Gobernación, el famoso Mourinho, el gallego. Y le dice, ¿qué hacemos, mano? Y le dice, pues una guerra. ¿Qué hacen los gringos cuando tienen un fraude electoral como el que tú tienes? Pues una guerra. Y es el origen de la guerra del narco, la novela. Esa viene en camino y sí avanzo bastante, esa sí avanzo. Gloria, tengo 21 años y bueno, la pregunta... ¿Dónde estás, Gloria? Que no te veo. ¿Cuál es el México del 68 y el México de hoy en día desde la perspectiva política y educativa? Mira, el 68 rompió y abrió las puertas. Ustedes son hijos indirectos del 68. Los SH son hijos directos. La UAM es una hija directa, amplió los espacios de la educación superior. En materia educativa, creció enormemente la oferta de educación media y superior en nuestro país, con todo y que el actual gobierno trata de limitarla y restringirla. Desde el punto de vista político, estamos en la época de la ruptura. Piensa de repente que en el Congreso en 68 no había un solo diputado de oposición, ni uno. ¿Sí? Entonces el cambio que se ha producido a lo largo de los años es grande. Se han abierto espacios importantes de disidencia, de libertad. Esta conferencia en 68 no hubieran sido el coordinador y 2 policías muy amables, por cierto, un saludo desde aquí a los policías de la puerta, que eran muy amables. Los que lo hubieran impedido, me hubieran mandado un pelotón de granaderos y lo hubiéramos tenido que hacer entre voladas de sillas o sea, hemos abierto espacios para la libertad de expresión, la libertad de organización, el derecho a la disidencia, incluso victorias importantes en materia electoral. Tal
Hola, yo soy Daniela, tengo 15 años. Mi pregunta es, ¿qué hace que le interese a usted un tema? ¿En qué se interesó en todos los temas que ha tenido en sus libros? Sí, la pregunta es muy buena. ¿Qué es lo que te dispara? Estás pescando, tienes una idea suelta. Yo en general abro archivos y voy juntando cosas de un mismo tema que me interesa y se van llenando. De repente tengo un archivo con 100 páginas de notas que a lo mejor luego no usaré en el libro, biografías de personajes que no voy a usar, una frase, una descripción geográfica, bla bla, y de repente el libro me dice está listo para que lo escriba, y entonces empiezo a redactar. A lo mejor me equivoco y empiezo a trabarme, lo paro y me paso a otro, porque el primer disparador es, si a mí no me interesa, ¿por qué demonios le va a interesar al lector? Mi nombre es Jimmy Axel, tengo 17 años y mi pregunta es, ¿qué fue lo que lo impulsó a lograr lo que ahora es? Pues básicamente crecí en una familia donde la escritura es muy importante. Mi tío abuelo, que era un hombre sabio, de repente decía, la palabra es la voz del sordo, la mirada del ciego, la posibilidad de hablar del mudo. La palabra es, y yo me sentía a los 15 años como si me hubiera puesto la losa del pipi la mano. O sea, tú querías escribir cuentitos, no. Y crecí en una familia que me hizo llegar la idea de que este es el mejor oficio del mundo. O sea, si a mí me preguntan cuáles son los 2 mejores oficios del mundo, cuando tenía 5 años hubiera dicho bombero, trapecista de circo, karateca, saxofonista y escritor. Hoy que tengo 68 digo escritor y militante de izquierda. Hola, yo soy Jimena, tengo 15 años y quisiera saber qué le impulsó a ser periodista y también qué visión tiene de usted de sí mismo, sobre todo lo que ha hecho en su vida. Sí, la segunda pregunta es difícil porque uno tiende a sobrevalorarse y no es habitual. Te miras a ti mismo y si no te gustas te callas lo que no te gusta. Pero te diré que en general sigo siendo alguien que está en paz consigo mismo, que no tiene broncas consigo mismo, que resuelve los conflictos de la vida diaria de lo mejor que sabe y puede, y que tiene un profundo sentido del deber. Hoy estoy aquí por el sentido del deber. Cuando alguien dijo, no te van a dejar entrar, dije, no más faltaba. Lo sentí como una afrenta a mí y a ustedes, ¿no? Y el sentido del deber pesa mucho. Hago cosas que no tengo muchas ganas de hacer, pero las hago porque creo que hay que hacerlas. Y luego el enorme placer de escribir. Soy un fanático de los juegos de computadora. Juego juegos de estrategia, nada más complicados. Con eso descanso, veo mucho cine en las noches, oigo música abundante y leo un montón. Y trabajo un montón. Afortunadamente los derechos de autor de mis libros me dan de comer, entonces tengo económicamente la vida resuelta. Tengo libros en 22 países publicados, como 80 libros. Entonces, bueno, la lana llega, de repente llega $40 de tus ventas en Noruega. Pues no es nada, pero son 800 pesos más para echarle al marranito. Y vas viviendo, no tengo grandes gastos, tengo mi economía resuelta. Entonces, en ese sentido, soy feliz de cómo organicé mi vida. Porque he sido y soy también periodista. Porque hay ciertas historias que tienes que contarlas en el periódico, en el día a día. No las puedes dejar pasar. Entonces esta idea del sentido del deber me lleva a veces al periodismo. Menos de lo que debiera y menos de lo que quisiera. Les voy a contar lo que no ven. Tienen la ventaja. Esto nunca lo he hecho, y menos enfrente de él. Y menos enfrente de él. De contar lo que significa vivir con él, ¿no? Ser hija de escritor. En una familia en la que tienes
escritores, abuelos, tíos, bisabuelos, tío-abuelos, periodistas, ¿no? ¿Cómo ves lo que acabas de decir? ¿Cómo te ves a ti mismo y cómo ves el oficio? A mí nunca se me ocurrió ser periodista porque en mi casa pues, el periodismo no se estudiaba, el periodismo se hacía. Y yo tardé muchísimos años en darme cuenta pues, que habría que, ¿no? O sea, lo hacías todos los días, ibas contando lo que pasaba, cada quien en su estilo y en su forma, ¿no? ¿Qué significa vivir con un escritor? Pues, ¿qué tanto te gusta leer? No, hombre, yo a su edad lo alucinaba. A mí no me gustaba leer. Yo tenía un problema, 2. 3. Vale. Ahí está el tercero. El primero era un déficit de atención altísimo. Maestros, por favor, en serio, todo eso es el ejemplo que el déficit de atención sí existe. Y sí existe, la medicina sí sirve. Y la segunda era, yo no veía nada del ojo derecho. Veía menos del 20%. Leer para mí fue una tortura hasta los 21 años. ¿Por qué? Pues porque era un esfuerzo brutal. A los 21 años me avanzó la ciencia, ¿no? Me pudieron operar el ojo, entonces llegué, me operé y al día y medio de estar operada, yo siempre me hice una cosa muy buena. Toda la vida me mandó a la cama con un libro. ¿Sí? Yo agarraba el libro, empezaba a leerlo, me agotaba en 2 minutos porque no aguantaba con el ojo, me quedaba dormida, pero siempre me fui a la cama con un libro. No sé si injusta, y yo contaba cuentos con los libros. Te contabas cuentos de ratoncitos. Cuentos de ratoncitos toda la vida. En la fiesta hago un esfuerzo, me acuerdo los nombres de los ratoncitos. Martín del Campo. El del arbolito. No sé qué, Florencio de la Covachita. No sé quién del arbolito, eran tres ratoncitos. Y cuando me operaron, bajé. Me van a pedir un libro, no siempre. Yo pedía libros, ¿no? O sea, los empecé todos, ¿no? Todos esos que contó, todos esos los empecé. Los terminé, no, pero todos los había empezado, ¿no? Entonces llegué y dije, dame algo divertido. Y me dio a Ed McBain. Yo me fui como todas las noches con un libro. Yo llevaba día y medio, de recién operada. Todavía traía el ojo medio morongo, ¿no? Y entonces agarré el libro. Y de pronto, a las 6 de la mañana, quiero decirles que Paco escribe de noche. Pues todo el día está fregando el teléfono en la casa. Entonces las únicas horas en las que el teléfono no suena es en la noche. Entonces son las horas en las que puede escribir. Entonces yo me fui a mi cama. Y de pronto a las 6 de la mañana bajo, ¿no? Y yo seguía, lo iba tecleando, ¿no? Entonces bajo y le entrego el libro. Y me dice, ¿por qué te despertaste tan temprano? Y me dijo, no. Le dije, no, es que ya lo terminé. Y entonces me dijo, ¿cómo que ya lo terminaste? Te pasaste toda la noche. Le dije, qué bruta eres, te vas a quedar con el ojo morongo. Si tienes día y medio de estar recién operada. Y le dije, ay, pues es que me piqué. Yo tenía 22 años. Y era la primera vez en mi vida que me había picado con un libro. Recomiéndalo. Ed McBain, uno de los mejores escritores de la novela policíaca, muy difícil de encontrar sus libros. En librerías de viejo, en colección Caimana, 5 pesos. Búsquense todo lo que encuentran en la red, bájenlo, descárguenlo, les valga gorro. No, en la red no hay nada. Algo han de encontrar seguro. Sí, pero en librerías de viejo, Ed McBain. Novelas policíacas que suceden en el precinto 87. Exacto. Son como 30 además, si se pican tienen para leer toda la vida. No saben qué maravilla, nunca me había picado, porque nunca había aguantado, ¿no? Leer porque me aburría, porque me cansaba horrible, ¿no? En una casa en donde leer es un placer, para mí era una tortura. Si leer es una tortura, cambia el libro, mándalo a la fregada. Agarra otro. Agarra otro. ¿Sí? Si tus amigos están leyendo el baboso que escribe de vampiros, ¿no?
aburrido hasta la médula enfrente, date media vuelta, ¿sí? Y lea otra cosa, ¿sí? Vamos. A ver, les tengo una oferta del día de hoy. Una de las cosas que hace la Brigada para Leer en Libertad, como les conté, es vender libros y vender libros mucho más baratos. Paco se autocompra sus libros, se los ofrece a la brigada, le bajan un tantito porque están muy viciados. Vamos al otro. Ahora sí, no sé qué me escucho. Y logramos bajar el precio para que esté mucho más. Entonces, tenemos esta colección de La Negra y le vamos a bajar el precio a 50 pesos. A 60. A 60 pesos. Y ese que costaba 400 cuesta 130. De 400 a 130. Imposible de encontrar, que sean Fuego las Estrellas. El Álamo, 150 pesos. Y uno de mis favoritos, y hay uno, y es uno de mis favoritos y les voy a decir por qué. Así que primero que levante la mano. Hay dos. Hay dos. El primero, niña, que levante la mano. Machista. Les voy a decir por qué, porque es el único personaje femenino que tiene Paco. Olga Lavandero. Y es una chingonería. 60 pesos. Y hay dos. No, y niños también, que no los discriminen y que paguen además. Compañeros, ha sido un placer. Viva la libertad de expresión y el derecho a ejercerla. Terminando mi venta, terminando la venta, les voy a pedir a todos que se pasen para acá, o más bien pasamos eso para allá, ¿no? Pasamos para allá y te tomamos una foto con todos. Con todos los que quieran libros, acérquense. Ok, un segundo que van a pegar el reconocimiento. Un momento. Un estudiante le queremos regalar un grabado. Bueno, a lo mejor el trabajo que nosotros fue más visible, pero algunos de nuestros compañeros también dentro del aula estuvieron trabajando videos, estuvieron trabajando lecturas. Y bueno, se me olvida en este momento quiénes son, pero les agradecemos mucho. Y sobre todo a los muchachos, todo el trabajo bonito que han hecho, sus periódicos murales, sus escritos en el aula, todo. Gracias. No sé si alguno de mis compañeros quiera... Vamos a pedirles que se vengan de este lado para la foto. Y nosotros vamos de aquel lado. Los maestros para allá. Levanten el libro que les regalamos o el libro que traigan para que se vea que sí leemos los mexicanos.